Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a explicarles o voy a resolver este ejercicio, el cual se planteó en el examen de circuitos eléctricos. ¿Qué fracción de R1 debe ser R2? Es decir, esta R2 la vamos a escribir en función de R1 de tal forma que la frecuencia de corte, es decir, la frecuencia de corte de este circuito, aumente en un 10% con respecto a la frecuencia de corte de un circuito pasa alta R1L, es decir, un circuito RL tradicional. Como sugerencia nos dicen acá que expresemos R2 en función de R1. Listo, esa va a ser la primera parte. Y nuestra segunda parte es calcular el valor de la frecuencia de corte nueva cuando nos dan solamente esos dos valores, R1 y L. Entonces, comencemos. Y el ejercicio consiste en encontrar la frecuencia de corte de este filtro, es decir, vamos a encontrar omega sub c en relación a una omega sub c1, que sería la frecuencia de corte del filtro tradicional, simplemente el filtro RL. Entonces, acá en la parte de arriba a la derecha les aparece el enlace en el cual se muestra que la frecuencia de corte de este circuito, de este filtro, es igual a R1 sobre L. Entonces el ejercicio me plantea que al agregar esta resistencia en serie con la inductancia, pues esta frecuencia de corte va a ser igual a 1.1 la frecuencia de corte de este circuito, es decir, se aumenta en un 10%. Entonces me dicen que encuentre esta nueva frecuencia de corte en función de esta frecuencia de corte. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es primero trabajar en el dominio o trabajar en Laplace, es decir, la inductancia la vamos a cambiar por SL y las resistencias quedan iguales. Voy a calcular la función de transferencia, voy a calcular HDS, que sería igual a B sub out, que sería la salida, sobre B sub in. Esta función de transferencia sale muy fácil haciendo un divisor de tensión. Entonces tendríamos, sería SL más R2 sobre SL más R2 más R1. Recordemos que para hacer el ejercicio o según la nomenclatura matemática, vamos a dejar siempre la variable de mayor grado con un coeficiente 1. Es decir, vamos a dividir toda esta expresión por L. Entonces tendríamos que esto sería S más R2 sobre L y todo sobre S más R1 más R2 sobre L. Ahora, esto es la función de transferencia en dominio de S o en función de S. Pero como estamos trabajando o vamos a buscar filtros, entonces vamos a evaluar esa función en J omega, lo cual tendremos que esto es J omega más R2 sobre L, todo sobre J omega más R1 más R2, esto sobre L. Ahora, vamos a calcular la magnitud de H de J omega. Es decir, vamos a calcular la magnitud de H de J omega. La magnitud sería la magnitud del numerador, pues tendríamos omega al cuadrado más R2 sobre L, todo esto al cuadrado, y obviamente le sacamos la raíz cuadrada, todo sobre, hacemos lo mismo con el denominador, omega al cuadrado más R1 más R2 sobre L, y esto elevado a la 1 medio, que es lo mismo que la raíz cuadrada. Ahora, recordemos por definición, la frecuencia de corte
se presenta cuando la magnitud de h de j omega es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a igualar esta magnitud a 1 sobre raíz de 2. Al igualar esta magnitud a 1 sobre raíz de 2, ya podemos empezar a resolver el ejercicio y vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para quitar todos estos radicales. Entonces, ¿qué voy a obtener yo? Voy a obtener que omega sub c, que sería la frecuencia de corte al cuadrado, más R2 sobre L al cuadrado, todo sobre omega sub c al cuadrado, más R1 más R2 sobre L al cuadrado, esto sea igual a un medio, elevado al cuadrado a ambos lados. El ejercicio me plantea que encuentre R2 en función de R1 o qué porcentaje debe ser. Entonces, como sugerencia, nos dicen expresemos R2 en función una fracción o un porcentaje o una razón de R1. Esta ecuación va a ser súper importante para poder utilizar o reemplazar acá. Para resolver esta ecuación, el 2 que está aquí dividiendo, pues pasaría al lado contrario, y esto que está dividiendo también lo pasamos al lado contrario de la siguiente forma. 2 que multiplica omega sub c cuadrado más R2, ya vamos a reemplazar R2 por KR1 sobre L al cuadrado, y esto debe ser igual a omega sub c al cuadrado más R1 más, recordemos, R2 lo vamos a reemplazar por KR1, todo esto sobre L al cuadrado. Entonces, resolviendo aquí un poco de álgebra, eso se lo dejo de tarea a ustedes, es muy fácil llegar a que omega sub c al cuadrado es igual a, esto lo vamos a pasar al otro lado a restar, vamos a obtener que esto sería R1 factor de 1 más K, todo esto sobre L, esto al cuadrado, aquí al cuadrado y aquí al cuadrado, menos 2K al cuadrado R1 al cuadrado sobre L al cuadrado. Observamos aquí podemos sacar factor común, entonces esto sería igual a R1 sobre L al cuadrado que multiplica A. Vamos a resolver esto de acá, quedaría 1 más 2K más K al cuadrado, y aquí el factor común quedaría menos 2K al cuadrado. Ahora, si saco raíz cuadrada a ambos lados, pues puedo obtener que omega sub c sería igual a R1 sobre L que multiplica a la raíz cuadrada de el resultado de esto, que sería 1 más 2K menos K al cuadrado. Ahora importante, como me están diciendo que la omega nueva tiene que ser el 10% mayor, es decir, igual a 1.1 esta omega sub 0, pues de aquí yo puedo obtener una relación, la cual me dicen que la raíz de 1 más 2K menos K al cuadrado debe ser igual a 1.1. Vamos a resolver esta ecuación gráficamente, es decir, vamos a realizar la gráfica de esta función, encontramos los intersectos y obtenemos una solución rápidamente. Como es una función cuadrática, entonces lo más probable es que obtengamos dos resultados. Vamos a ver cómo quedaría resuelto en GeoGebra. Bueno, como les comentaba, podemos utilizar GeoGebra para resolver esta ecuación y encontrar los valores
en este caso de x o de k como lo queramos llamar. Como la función la igualamos a 0, es solamente encontrar los intersectos con el eje y tenemos que una raíz está en 0,11 y la otra raíz está en 1,88. Pueden utilizar cualquier otro método, pero en particular me gusta realizarlo acá de forma gráfica. K sub 1 es igual a 0,11 y K sub 2 a 1,89. Ojo, es una proporción. Bueno, ya teniendo estos valores de K1 y K2, la segunda parte del ejercicio me dice ¿cuánto sería el valor de omega sub c si R1 es igual a 10 ohmios y L es igual a 4 henrios? Entonces, como ya sabemos que el valor de K o el valor de R2 se ajusta a que omega sub c sea igual al 1.1 de omega sub c1, es decir, la de este circuito que tenemos acá, entonces no tenemos que calcular R2, no es necesario porque ya sabemos que va a ser la misma omega sub c1 aumentada en cuánto, en un 10%. Omega sub c1 sería igual a R1 sobre L, que sería igual a 10 sobre 4, que sería igual a 2.5 radianes por segundo. Ahora, la nueva omega sub c es igual al 1.1 omega sub c1, porque el enunciado nos dice que tiene que aumentar en un 10%, y esto sería a 2,75 radianes por segundo. Bueno, espero haya sido bastante claro con la solución de este ejercicio. Es un ejercicio donde se plantea la variación de las frecuencias de corte cuando a un filtro tradicional yo le agrego un tipo de resistencia. No olviden darle like al video, comentar y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.